Entonces, los árboles genealógicos técnicos, los árboles genealógicos técnicos no parecen árboles, literal, no parecen, no tienen su base y sus ramitas y todos bonitos, ¿sí? Entonces, los gringos le llamaron pedigree. A mí no me gusta porque suena muy a chucho. Estamos haciendo el árbol del chuchito y no. Prefiero pensar en un árbol genealógico de la persona, el árbol de su familia, ¿sí? Entonces, es una herramienta súper útil porque podemos ver una historia familiar en 3 segundos, ¿sí? E identificar diferentes patrones de herencia también súper rápido y ver cómo se están heredando ciertos genes o ciertas características, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la simbología súper básica, aquello clave que todo mundo se debería saber. Todos los cuadritos son masculinos, XY, todos los circulitos son femeninos, XX, y si todavía no tengo idea porque es un embarazo, si todavía no se ha identificado, hay genitales ambiguos o lo que sea, se le pone un diamantito. Ese es el no tengo idea, ¿sí? Ahora, con estas épocas de identificación de que le ponen a uno sexo por un lado y género por otro, por cómo se identifica, el árbol genealógico es genética, es genes, es cromosomas. Entonces, si se identifica como mujer, pero nació como hombre y que hubo cirugías, que no sé qué, que no sé cuánto, a mí no me importa. Yo necesito saber si es XY o es XX, porque así voy a ver cómo se fueron heredando los genes, ¿sí? Entonces, si se identifica como hombre, mujer o perro, a mí no me importa eso, quiero saber cómo nació. ¿Nació como XY o nació como XX o nació como genitales ambiguos y después decidieron uno, ¿sí? Ahí es donde me importa a mí. Todos los sanos van a ser así blanquitos por el centro, no tienen ningún colorcito. Una vez le ponga un color o un patrón o lo que yo quiera en el medio, ya estoy diciendo que esa persona está afectada de algo, ¿sí? Puedo hacerlo con diferentes colores para identificar diferentes enfermedades, puedo hacerlo con diferentes patrones, líneas horizontales, líneas verticales, líneas diagonales, lo que yo quiera. El punto es que identifique luego qué quiere decir cada cosa, ¿sí? Con nuestras familias guatemaltecas que son altamente numerosas, a veces hay que acumular gente. Usualmente acumulamos gente sana, gente que no tiene ningún síntoma, que no ha tenido presentado ninguna enfermedad, que no hay nada que de verdad me importe o que no sepan, pues los puedo acumular y le pongo el número de individuos adentro. Entonces tengo a 5 hombres sanos o a 5 mujeres sanas. A veces me sirve para identificar gente que no muy se conoce. Entonces yo sé que tengo un tío que tiene 3 hijos, no sé qué son esos 3 hijos, si son hombres, si son mujeres, solo sé que tiene 3. Pues le pongo un diamantito y pongo a los 3 ahí juntitos. ¿Sí? Punto también súper clave en los árboles genealógicos. Por favor, maten a los muertos, no los dejen viviendo. Entonces, para decir que una persona ha pasado a mejor vida, se le pone una línea que sale del símbolo. ¿Sí? Entonces, si estoy haciendo un árbol genealógico de 7 generaciones y puse a los bisabuelos y a los tatarabuelos, por favor, mátenlos. Fijo, no están dando vueltas por ahí. Entonces, por lo menos ahí sus linitas. ¿Sí? Para los embarazos, si no saben el sexo, es un diamantito con una P de pregnancy, de embarazo, que usualmente seguimos las reglas gringas para hacer esto. Si hace el sexo de ese feto, pues le pongo su cuadradito o su circulito, ¿sí? Los abortos espontáneos que tanto nos importan en genética, esos son triangulitos, ¿sí? Si sé el sexo,
se lo escribo abajo, pero siempre es un triangulito, ¿sí? Si no sé el sexo, si nunca supieron el sexo, pues solo se queda como un triangulito, ¿sí? Entonces, los abortos espontáneos siempre son antes de las 20 semanas o que pesaron menos de 500 gramos, ¿sí? Si ya tenía más semanas, si ya tenía más peso, ya lo tratamos como un óbito, que va a ser el símbolo del sexo, porque ahí sí lo vamos a identificar más fácilmente. Lo vamos a matar, por decirlo así, porque ya pasó mejor vida, y usualmente lo que ponemos es una SB de stillbirth o una OB de óbito, ¿sí? Eso para decir que fue una muerte perinatal. Otro punto súper importante es quién me está dando la información. Yo tengo que poder identificar quién es quien me está dando toda esa información, porque si después me llega otro familiar y quiere modificar la información, pues tengo que tomar en cuenta de que a veces ciertas personas saben más y hay ciertas personas que saben menos, y algunas saben más de un lado y algunas saben más de otro lado. Entonces tengo que irlo adaptando según quién me dio la información, ¿sí? Siempre les pongo una flechita para decir, este fue, ¿sí? Entonces, se le llama consultante si el que me está proveyendo la información y me consultó es sano. Se le llama probando en el momento que la persona que me está dando la información está afectado por una enfermedad, por la enfermedad que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, cuando un hombre y una mujer deciden casarse y multiplicarse, a veces no deciden casarse, solo se multiplican. A veces ni siquiera lo deciden o lo piensan mucho, solo se multiplican y aparecen más niños. Esta línea quiere decir hubo una unión, ¿sí? No necesariamente legal, pero se unieron para reproducirse, ¿sí? Entonces, una línea quiere decir se unieron para tener hijos, ¿sí? Una línea interrumpida con estas dos líneas diagonales quiere decir se separaron. No tiene que ser legal, no tiene que ser oficial, no me importa si se juntaron, tuvieron un hijo y después se separaron, les tengo que poner las dos líneas de que ya no están juntos, ¿sí? Cuando tengo dos líneas horizontales uniendo a un hombre y una mujer, eso quiere decir que hay consanguinidad, que comparten genes, ¿sí? Puede ser que sea 7 generaciones para arriba, puede ser que sea una generación para arriba, que tengan al familiar en común, pero siempre hay que poner esas dos líneas de consanguinidad, ¿sí? Y de esas líneas horizontales que unen, va a ser la línea de descendencia, ¿sí? Cuando solo hay un hijo, pues esa línea de descendencia va directo al hijo que hayan tenido. Cuando tienen más hijos, pues se separa en la línea de hermandad y después cada individuo tiene su propia linita, ¿sí? No importa cuántos sean. Por supuesto, si solo tiene hijos, hombres, y todos son sanos, y la verdad no me sirve para nada tenerlos ahí todos esplayados, pues nada más los acumulo y borro a los demás, ¿sí? Para los gemelos, de la línea de descendencia puede surgir, si solo son gemelos, la línea de los dos gemelos monocigóticos, que los voy a unir a cada una de sus líneas individuales. Si son disigóticos, pues los puedo dejar separaditos, cada uno con su línea, ¿sí? Digamos que tuvieron 3 hijos, 1, 2, y después, tercer embarazo, ups, resultaron siendo gemelos. Pues de ahí los saco a las dos gemelas, ¿sí? Siempre de la línea de hermandad, por decirlo así, va a salir el triangulito de los dos gemelos. Entonces, para
iniciar a hacer mi árbol, siempre empiezo con el probando o consultante. Probando enfermo, consultante sano. ¿Sí? Entonces, este paciente siempre va a estar en el centro. No lo pongo a un ladito, no lo pongo al otro ladito, siempre lo pongo en el centro del árbol. ¿Por qué? Porque a partir de esa persona van a salir las ramas. Entonces, si lo pongo muy de un lado, puede ser de que una rama tope, y si lo pongo muy del otro lado, puede ser que la rama tope, entonces lo tengo que poner siempre en el centro. ¿Sí? Para que me sea útil, tengo que hacer un árbol de al menos 3 generaciones. Si solo tengo papá e hijos, no muy. Necesito abuelos, padres e hijos, siempre. ¿Sí? Que mi paciente está en el medio, pues ponemos a sus padres y a sus hijos, los abuelos y a los hijos, ¿sí? Pero siempre 3 generaciones. Y vamos a tratar de ordenarlo siempre por edad, ¿sí? Los viejitos van a estar en el extremo izquierdo de la hoja y vamos a ir progresando hacia los más jóvenes, ¿sí? Ojo que esto depende mucho también de mi probando o de mi consultante, porque en el centro siempre va a ir mi paciente. Entonces, si mi paciente es el más viejo, no quiere decir de que el árbol empiece yéndose después de él. Eso quiere decir que lo voy a dejar en el centro y voy a seguir poniendo a todos los demás siempre en orden de edad, ¿sí? Ahí vamos a ver un ejemplo para que no se confunda tanto, ¿sí? Entonces, las parejas. Es un poquito machista, se hizo hace saber ni cuántos años, pero siempre, siempre, siempre voy a colocar a los hombres del lado izquierdo y a las mujeres del lado derecho, ¿sí? No los puedo intercambiar. Única excepción, tuvo hijos con 2 mujeres, tal vez con esta ya no está, puede ser que con la otra ya no esté, pero solo ahí se acepta de que una mujer vaya antes de un hombre, ¿sí? Y por supuesto, como es Guate, bueno, pues la verdad, como es el resto del mundo, no solo Guate, a veces tenemos como que si fuera una mezcla. Ambos tuvieron parejas previas con los que tuvieron hijos previos y ahora se casaron o se unieron y ahorita tienen otro más. ¿Sí? Entonces a veces tenemos un montón. Como podemos analizar múltiples enfermedades a la vez, no vamos a hacer un árbol para cada enfermedad. Entonces, los podemos identificar con ya sea diferentes colores o diferentes patrones, ¿sí? Vamos a indicar a los portadores de enfermedades recesivas, ellos siempre tienen su simbolito especial, que es ponerles un puntito en el medio, ¿sí? Eso me indica que son portadores. Solo tengo que especificar portadores de qué, ¿sí? Portadores de calvicie, portadores de ojos claros, portadores de qué es que son ese puntito, ¿sí? Y puedo ponerlo, como les digo, al gusto del cliente. Yo soy más de colores, prefiero poner colores porque los colores son más fácilmente identificables, pero digamos, en México les gusta mucho los patrones. Entonces ponen diferentes patrones para diferentes enfermedades. ¿Sí? Y después se identifica a cada patrón. ¿Sí? Como les dije en los numerosos, cuando los hijos son sanos, los arrejunto a todos y los pongo en un mismo simbolito. ¿Sí? Y siempre hay que colocar a todas las parejas posibles, aunque no haya descendencia. ¿Por qué? Porque puede ser de que no haya descendencia porque tuvieron 3 abortos y después me lo averiguan. Entonces ya solo les agregó sus 3 abortos. O puede ser que no hubo descendencia por infertilidad. Infertilidad es
otro lío que hay que averiguar por qué es, ¿sí? Entonces, mis portadores, les tengo que poner su puntito y tengo que identificar qué es el puntito, ¿sí? Mi consultante está en blanco, mi probando está rellenito y a veces tengo múltiples enfermedades en un mismo individuo. Entonces puedo dividir mi simbolito en áreas, por decirlo así, y también por eso es de que yo prefiero colores, porque lo puedo poner en diferentes colores. Lo puedo dividir en 4 y una enfermedad es rojo, otra enfermedad es azul, otra enfermedad es morado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo prefiero eso a diferentes patrones, porque los patrones a veces se confunden, ¿sí? Ahora, el siguiente lío son los presintomáticos. Hay algunas enfermedades, especialmente de las genéticas, que no surgen hasta que se llega a una edad puntual, ¿sí? O hasta que se pasa cierto umbral. Entonces, tenemos gente que tiene la mutación, que tiene ese cambio, que va a desarrollar la enfermedad, pero en ese momento todavía son sanos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando los ponemos como presintomáticos, con la línea vertical, ¿sí? La idea es que una vez desarrollen síntomas, pues ya solo lo relleno de la enfermedad, ¿sí? Y digo, ya está afectado. Pero mientras no esté afectado, puede ser presintomático. También vamos a ver un ejemplo de esto para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Cuando ya tenemos dibujado nuestro arbolito, hay que numerarlos a todos, ¿sí? Primero numero a las generaciones en números romanos, ¿sí? Empezando desde arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y numero a cada uno de los individuos en números arábigos, alias los numeritos normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque así cuando uno está hablando con otras personas del caso o se quiere publicar este árbol de la familia, nadie puede identificar quién es quién. Solo se sabe que el individuo 2.2 es portador de la enfermedad que se está estudiando y que lo heredó de su padre, el individuo 2.1, que estaba afectado, ¿sí? No tengo que saber si se llamaba Pepito, Juanito, Menganito, lo que ustedes quieran. Esta es la forma de mantener como la confidencialidad de los árboles. Los hijos que adoptaron a un niño que lo quieren mucho y es parte completa de la familia, no pueden vivir sin él. Qué bueno por ellos. Pero si es adoptado, no comparte ADN. Entonces, para mi árbol no me está dando mucha información. Entonces los tengo que separar de los adoptados. Usualmente a los adoptados lo que hago es que lo pongo como en corcheta, es mi simbolito. Y para la línea de descendencia, usualmente le pongo una línea interrumpida, ¿sí? Que es parte de la familia y todo lo quieren, no lo estoy negando. Solo estoy diciendo no comparten ADN, ¿sí? Y por supuesto, no olvidar los abortos espontáneos, los óbitos y las terminaciones voluntarias. Con esta voy a hacer un pequeño paréntesis porque ustedes saben si en Guatemala pueden haber terminaciones voluntarias legales, lo que se le llama el aborto terapéutico en el resto del mundo. ¿Hay o no hay? No, no hay. Pues vieran que una de nuestras alumnas de la Marro hizo su deep dive ahí de las legalidades y encontró que solo si 2 médicos lo firman,
se puede realizar. Si solo es un médico, no vale. Si solo es el médico con el consentimiento de la mamá, no vale. Tienen que ser 2 médicos y la madre, la embarazada, que acepta que se hace una terminación voluntaria. Entonces, sí hay legalidades. Que nadie lo hace es otra cosa. Entonces, las terminaciones voluntarias son más útiles en el resto del mundo donde sí son legales las terminaciones voluntarias no terapéuticas. Y tienen su propio simbolito. Si se acuerdan, los abortos espontáneos eran un triangulito. Las terminaciones voluntarias es un triangulito que lo matan, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, esto me separa del espontáneo, aquello que yo no hice nada para causarlo, del voluntario, aquel que sí se hizo algo para causarlo. ¿Sí? Entonces, mis adopciones entre sus corchetes, ¿sí? Mis gemelos hay que identificar si son disióticos o monocióticos. Mis embarazos hay que ponerle su P. Si es un aborto espontáneo, su triangulito. Si es una terminación voluntaria, le pongo su linita, ¿sí? Y a los óbitos le pongo el SB o un OB y a qué semana fue que murió, ¿sí? Si fue un mortinato, alias murió durante el trabajo de parto, usualmente se le pone la edad de gestación, si se sabe, o se pone la edad. Si murió durante el parto, 0 días. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un arbolito, donde tenemos numeradas nuestras generaciones, tenemos numerados a nuestros individuos, y sabemos que nos consultaron los individuos 4.3 y 4.4, porque se casaron, y luego averiguaron que eran familia. ¿Por qué? Porque él dejó de ver a todos en su familia porque todos estaban enfermos. Y como él era el único solo, lo trataban medio mal, entonces dejó de ver a todos y se mudó. Y no conocía a nadie de su familia. Y entonces ella tuvo a un hijo que por trabajo se mudó, fue a parar a la misma ciudad que la prima que no conocía que existía, se enamoraron y se casaron. Y por supuesto que después fue el oh. Y quieren saber cuál es el riesgo de ese individuo 5.1 que todavía está cocinándose, de que tenga la enfermedad de toda la familia. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? No, doctora. Entonces, solo para seguir el ejemplo, resulta que la mamá tiene 7 hermanos, hombres, y todos son sanos. Pues le puedo poner ahí a sus 7 hermanos sanos. Y resulta que de sus 7 hermanos tiene 15 primos y no sabe qué son. Pues ahí están los 15. ¿Sí? Para que miren cómo se arrejuntan las personas y ahí se pueden meter todas. Ahora, ¿cómo las numero? Pues este sería el número 5, este sería el número 6 y este sería del 7 al 14. Y este sería del 7 al 22. ¿Sí? Los puedo arrejuntar. Y si tengo arrejuntados aquí, digamos, 3, entonces mi numeración cambiaría de 2, 3 y 4. Elia sería el número 5 y ella sería el número 6. ¿Sí? Y así tengo que cambiarlos a todos para seguir la numeración.
Esta numeración, si se fijan, se reinicia con cada generación, ¿sí? Siempre se empieza con el primer individuo de esa generación. Entonces, ahora sí, lo difícil de los árboles. Hacer el árbol, la verdad, no es tan difícil. Solo es cucharearle la información a los pacientes, ¿sí? Cuántos hermanos, cuántos hijos, cuántos, etcétera, 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 ¿sí? Identificar los patrones es lo que cuesta, ¿sí? Entonces, entre los patrones de herencia que existen están los monogénicos o mendelianos, alias causados por un solo gen. Un gen es el que está malo y es el que me está causando mi enfermedad. Y lo podemos dividir entre autosómicos, ligados a X, y mitocondriales. Entonces, los autosómicos son los que afectan a los cromosomas 1 al 22, aquellos que tienen numerito, y el ligado al X es aquel que afecta al cromosoma X, ¿sí? ¿Qué pasa con el Y? El Y tiene un gen importante y ese nunca muta. Si muta, nada más no presenta alteraciones físicas de hombres, ya lo vamos a ver más adelante en la clase número 7, entonces no me voy a meter mucho. El Y, la verdad, no me lo puedo identificar cómo se está, no me sirve identificar cómo se está heredando porque no me causa muchas cosas malas, ¿sí? Y los mitocondriales, pues que afectan a las mitocondrias, no son ADN nuclear como estos, sino que son ADN de la mitocondria. ¿Sí? Y a las multifactoriales son las que no me siguen ninguno de estos patrones. No es autosómico dominante, no es autosómico recesivo, no es ligado a X dominante, no es ligado a X recesivo, no es mitocondrial. Entonces, este es por descarte. ¿Sí? Es el que me queda. Es para todo lo que no me cumple con las reglas de los anteriores, ¿sí? Y vamos a empezar con algunos términos importantes para la herencia mendeliana o de un solo gen, ¿sí? Y se le llama mendeliana porque sigue las leyes de Mendel de herencia, ¿sí? Somos iguales que las plantitas ¿de qué son? De guisantes. Nos heredamos igual. Seguimos proporciones específicas y podemos predecir cuál es nuestro riesgo para determinar la descendencia, ¿sí? Y ojo que hay que tener en cuenta que todo esto se resetea con cada embarazo, ¿sí? Ustedes tienen una gran piscina de pelotas y meten la mano para jalar una para ver qué va a salir en ese embarazo y resulta que les toca la negra afectada. Y dicen, va, ya tengo la negra afectada. En el siguiente embarazo, cuando meta la mano, pues como ya tengo la negra, no. Ustedes sacan la negra, está afectado y la vuelven a meter y lo vuelven a mezclar. Y cada embarazo tienen el mismo chance de sacar la negra como lo tenían la primera vez, ¿sí? Entonces, siempre es el mismo riesgo y es predecible según las probabilidades, ¿sí? Entonces, tenemos tres términos. Está genotipo, fenotipo y haplotipo. ¿Alguien sabe qué es el genotipo? Bueno, creo que se refiere como a solo la combinación de genes que hay, independientemente si se vuelve un fenotipo, ¿no? No sé si me va a explicar. ¿Sí? ¿Está re bien? Entonces, genotipos son los genes que se tienen, ¿sí? Los alelos, los genes que codificación tiene ahí metidos adentro del ADN. ¿Y entonces qué es el fenotipo? Las características físicas. Bingo.
lo que se ve, ¿sí? Lo que se expresa y puedo identificar por fuera, ¿sí? Y esta es la trabada. ¿Qué es un haplotipo? Y que conste que yo no me doy cuenta, lo pueden googlear. Son como los polimorfismos o algo así. Por ahí vas, Tania. Básicamente son los alelos que pueda tener un gen, ¿sí? Entonces todos sabemos que cada gen tiene dos copias, una que heredamos de papá y otra que heredamos de mamá, ¿sí? Entonces el haplotipo es los alelos, esas diferentes variaciones del mismo gen que podemos tener, que heredamos de ambos padres, ¿sí? Entonces, lo difícil de la genética es que tenemos mucha variabilidad o heterogeneidad, ¿sí? Entonces, la variabilidad puede ser ya sea de locus, de alelos o clínica. La heterogeneidad de locus quiere decir que diferentes genes pueden causar la misma enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos un montón de enfermedades como las distrofias musculares que más o menos nos van a causar la misma distrofia muscular, pero puede ser diferentes genes que me lo están causando, ¿sí? La heterogeneidad alélica es cuando diferentes alelos en el mismo gen me causan la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, digamos, fibrosis quística. En fibrosis quística siempre es el gen CFTR el que está mal, ¿sí? Pero no todos tienen la misma mutación. Tenemos diferentes alelos, diferentes mutaciones, los que me causan la misma enfermedad, ¿sí? Y la heterogeneidad clínica es la más común cuando tenemos diferentes síntomas a pesar de tener la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, siguiendo con fibrosis quística, no todos los de fibrosis quística se presentan igual. Hay algunos que presentan casi que desde el nacimiento con problemas respiratorios, problemas pancreáticos, etcétera, etcétera. Y hay otros que nada más cuando se comen una pizza muy grasosa tienen problemas pancreáticos y tal vez las gripes les duran un poquito más, pero no es aquella cosa que pasen todo el tiempo en el hospital, ¿sí? Entonces podemos tener diferentes síntomas, aunque todos tengan la misma enfermedad, ¿sí? Entonces nuestros haplotipos pueden variar, como les dije, podemos tener diferentes alelos en el mismo gen, ¿sí? Homocigoto es cuando tiene dos alelos idénticos para ese gen, que conste que pueden estar mutados como pueden estar sanos, ¿sí? Entonces puedo tener cualquiera de las dos cosas, o están mutados o están sanos, pero los dos son idénticos, ¿sí? Heterocigoto es cuando tengo dos diferentes, uno es normal y el otro es el que ha cambiado, ¿sí? Usualmente a ese normal le decimos el alelo silvestre o wild type, es el que encontramos en la mayor cantidad de gente a nivel mundial y por lo tanto se llamó el estándar, el normal, ¿sí? Ahora, heterocigoto compuesto es cuando tengo dos alelos diferentes y ambos están mutados. Ambos son diferentes del silvestre. No hay silvestre aquí, no hay normal aquí, ¿sí? Entonces, muchas enfermedades recesivas necesitan ser o heterocigotos o heterocigotos, perdón, necesitan ser heterocigotos compuestos u homocigotos, ¿sí? Necesito
que ambos genes estén malos para que me dé la enfermedad, ¿sí? Cuando solo tengo uno malo, uno que ha cambiado, esto usualmente son enfermedades dominantes, ¿sí? Solo necesito que uno esté malo. Ahora, el cromosoma X, el dilema es que los hombres tienen uno y las mujeres tienen dos, ¿sí? Entonces, cuando el X está malo y un hombre lo heredó, se le llama hemicigoto, ¿sí? Entonces, los hemicigotos solo son hombres. Solo son aquellos que solo tienen un X, ¿sí? Y lo malo es de que el X que recibieron va medio malito, ¿sí? Y por último de términos, vamos a hablar de penetrancia y expresividad. Todo el mundo lo ha oído, todo el mundo lo ha dicho más o menos en la carrera de medicina, pero a veces nos confundimos. Esto es solo para que se aclare. Penetrancia es cuando tengo síntomas de mi enfermedad, ¿sí? Enfermedades de penetrancia variable quiere decir que no todos los que tengan la mutación van a tener síntomas. La mayoría de enfermedades recesivas son de penetrancia completa, 100%, ¿sí? Algunas de las dominantes tienen una penetrancia así un poquito más baja. Y expresividad es la severidad de mis síntomas, ¿sí? Ciertas enfermedades tienen una expresividad variable, como fibrosis quística, porque la severidad de los síntomas puede variar entre los pacientes, ¿sí? Leishman, que es una hiperuricemia súper fea, que Rocío les puede explicar mejor de cómo es, que ya tuvieron un paciente. Es un espectro, tiene una expresividad variable. La más severa es el full Leishman y la más leve es solo una hiperuricemia, ¿sí? Entonces la expresividad es altamente variable, aunque todos los que tengan Leishman van a presentar síntomas, ¿sí? Y ahora sí, ya llegamos a lo importante. Dominante es cuando tengo un alelo y ese me causa la enfermedad, ¿sí? Recesivo es cuando necesito dos alelos y estos me causan la enfermedad, ¿sí? Ahí es simple, fácil, ¿sí? Pero el dominante incompleto, ahí es cuando me meten los líos, ¿sí? Dependiendo de cuántos genes dominantes tenga, así va a ser la severidad de mi enfermedad, ¿sí? Entonces todos conocemos a los cuadritos de Punnett. Punnett se volvió súper famoso, ¿sí? Y vamos a tener a dos acondroplásicos, donde la A mayúscula me da la acondroplasia, ¿sí? Y la A minúscula es el gen sano, ¿sí? Entonces vamos a tener un 25%, 1 en 4 de que salgan niños sanos, talla normal, ¿sí? Vamos a tener un 50% de niños que salgan igual que sus padres, acondroplásicos, ¿sí? 25% sanos. 50% igual que sus padres. ¿Y qué pasó con ese 25% que heredó los dos dominantes? Pues este 25%, la presentación clínica es tan severa, tan severa, tan severa, que usualmente es mortal, ¿sí? Entonces, cuando dos acondroplásicos se casan, a veces tienen óbitos o a veces tienen abortos espontáneos o a veces tienen mortinatos que nacen y mueren a los 2 días. ¿Por qué? Porque la severidad de la enfermedad es tan grande que usualmente es letal, ¿sí? Entonces, esa acondroplasia se llama teanatofórica, nombres griegos raros que básicamente quieren decir es letal. ¿Por qué? Porque todo el esqueleto está tan afectado que nada se desarrolla correctamente, casi que no tiene caja torácica, entonces no se desarrollan o los pulmones o el corazón,
o ninguno de los dos se desarrolla bien, solo tienen pedacitos. El cráneo también está súper restringido, las extremidades están súper restringidas, la columna está súper restringida. Es tanto el daño esquelético que es mortal, ¿sí? Ahora, los codominantes. Los codominantes es cuando expreso ambos genes dominantes. El wild type, digamos, y el afectado, ¿sí? Entonces, un ejemplo de codominancia es su color de pelo. Su color de pelo es expresado por un par de genes y ambos genes dominantes se están expresando, ¿sí? Y es por eso de que el color de pelo es tan único, porque tiene diferentes variaciones en cada hebra, y es porque cada hebra puede estar codificando por diferente gen, ¿sí? Y ambos se están expresando. Y eso es el que da el color de pelo, el color de ojos, la forma de la nariz. Hay muchas características que son codominantes, ¿sí? Ahora ya para patrones. Vamos a empezar con el recesivo, porque este es el relativamente fácil, ¿sí? Ocurre solo cuando tengo alelos mutantes y no tengo ninguno normal, ¿sí? Entonces, usualmente son genes que perdemos la función. Tenemos ningún alelo que funcione y que por lo tanto me produzca aquello que necesito, ¿sí? Y puedo tener 3 tipos de parejas. 2 portadores se juntan y tengo un 25% de riesgo de tener a un niño enfermo, ¿sí? Si un portador se casa con un enfermo, pues ellos tienen el 50% de probabilidad de tener a otro niño enfermo, ¿sí? O le sale sano o le sale enfermo. Solo tiene esas 2 opciones, ¿sí? Y cuando 2 afectados se casan, todos sus hijos son enfermos. Todos. Porque no tienen ningún gen normal de dónde sacarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ver en el árbol? Primero que todo les pongo el dibujito clásico para los pacientes. 25% va a tener riesgo de tener la enfermedad y 2/3 de los sanos, estos 3 son sanos, pues 2/3 tienen riesgo de ser portadores, ¿sí? Y tiene 1/3 de riesgo de ser completamente sano, saltarse el gen malito por completo, ¿sí? Entonces, a los recesivos, los papás son portadores obligatorios, ¿sí? Lo tengo que chequear para asegurarme que papá es papá y que no mamá haya conseguido otro papá por ahí. Pero siempre papá y mamá son portadores, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver en un árbol? Usualmente solo lo miro en los hermanos del probando. De mi paciente que me está dando los datos, usualmente solo los hermanos van a ser los afectados, ¿sí? Por ser autosómico, que no me afecta los genes sexuales, me afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Los padres van a ser portadores asintomáticos, ¿sí? Y usualmente se asocia a la consanguinidad. Y el riesgo de que cada embarazo nazca alguien afectado es del 25%, ¿sí? ¿Por qué se les dice 25% y no 1 en 4? Porque ya dijeron, tengo 1 enfermo, me van a salir los siguientes 3 sanos. Y no, ¿sí? 25 para cada embarazo. Y así lo vamos a ver. Por muy grande que sea la familia, usualmente solo lo voy a ver en los hermanos de mi probando, ¿sí? Mis papás son portadores obligados y alguien de estos aquí arriba va a tener que ser también portador, pero lo tengo que ir a estudiar para asegurarme quién es el portador, ¿sí? Y de estos hijos de la mamá afectada, también los tengo que ir a revisar para ver quién es portador, ¿sí? Porque ahí se acuerdan que 2/3 de los sanos van a ser portadores, ¿sí?
Entonces, usualmente aparecen tanto en hombres como en mujeres. Se puede saltar generaciones a través de portadores, ¿sí? Aparece más cuando hay consanguinidad y usualmente aparecen en los hermanos. Los hermanos son los afectados, ¿sí? Y si ellos dos son portadores, y si los sacaron de aquí, por aquí arriba, ellos dos también van a ser portadores, que se los tuvieron que haber pasado, ¿sí? Y la pregunta del millón es, ¿quién de estos es el portador inicial? Aunque si tienen muy afectado, probablemente los dos, ¿sí? Entonces, a veces sí pasa desapercibido esto, porque hay muchos portadores que lo hayan llevado el gen, y hasta que aparece alguien enfermo con que reaparece la enfermedad en la familia. Para el dominante, con este solo necesito a un enfermo, ¿sí? Un alelo afectado. Pero mi severidad de los síntomas, mi expresividad de la enfermedad, va a depender si es un dominante puro, solo con no me importa si tengo uno, si tengo dos, igual voy a tener síntomas, o si es un dominante incompleto, donde si tengo dos malos, mis síntomas van a ser peores, ¿sí? Entonces, cuando salga alguien afectado con una enfermedad autosómica dominante, pues cuando un afectado se casa con un no afectado, tengo un 50% de riesgo, ¿sí? Si dos afectados heterocigotos se casan, tengo un 75% de riesgo. Y si es un dominante incompleto, pues el 50 va a estar afectado y el 25 va a ser muy, muy severo, usualmente letal, ¿sí? Y si dos afectados homocigotos se casan, fijo, todos sus hijos van a salir súper afectados, ¿sí? Entonces, en el dominante, usualmente solo uno de los padres va a ser portador o tiene la condición de la enfermedad, ¿sí? Y se lo va a pasar a la mitad de sus hijos, independiente del sexo, y la otra mitad se salvaron como gatos panza arriba, ¿sí? ¿Y qué voy a ver en el árbol? Pues voy a ver a alguien afectado en cada generación, ¿sí? Este es el tipo de herencia que se dice que es vertical. Lo puedo seguir entre generaciones como se fuere dando ese gen, ¿sí? Y cada uno tiene un 50% de riesgo de heredarlo. O heredar bueno o heredar malo, ¿sí? Y aquellos que fenotípicamente son normales, ya se salvaron, fijo, no lo tienen, ¿sí? Y tanto hombres como mujeres lo pueden heredar, lo pueden recibir y se lo pueden pasar a alguien más, ¿sí? Entonces, en el árbol, esta es la herencia vertical. Yo puedo ver que ella se lo pasó a él, que él se lo pasó a él y que él se lo pasó a él, ¿sí? Me afecta a hombres y me afecta a mujeres. Y no se salta generaciones, siempre hay alguien afectado por ahí, ¿sí? Entonces, este es el cuadrito de recordar, para que les recuerde, ¿sí? Hay alguien afectado en cada generación, los sanos ya no lo heredan, no tienen que preocuparse de nada, ¿sí? Y cada hijo tiene un 50% de riesgo de heredarlo, no importando si es hombre o si es mujer, ¿sí? Los dominantes tienen algunas condiciones especiales, principalmente el fitness, ¿sí? Fitness no es que tanto ejercicio hacen, es que tanto se pueden reproducir, ¿sí? Entonces, un fitness de 1 es que es normal o es igual a una persona normal, ¿sí? Que no tiene la condición, o una persona sana. Y fitness de 0 es cuando es letal, alias nunca se reproduce, ¿sí?
Usualmente son las enfermedades que los pacientes mueren en los primeros años de vida o les afecta sus órganos reproductivos y por eso nunca se pueden reproducir, ¿sí? Cuando tienen un poquito, se pueden reproducir a veces, puede ser que tengan un fitness de 0.2, de 0.1, hay algunas que son casi normales, entonces a veces tienen un fitness de 0.8, ¿sí? 0.9, depende de qué tanto se reproduce y qué tanto les afecte su habilidad de tener hijos, ¿sí? Entonces, la letalidad genética quiere decir que es una enfermedad que usualmente mueren ya sea prenatal o neonatal, ¿sí? Entonces, sí, fijo, nunca se van a llegar a reproducir. Entre las dominantes hay unas mutaciones que se llaman dinámicas, porque con cada generación van cambiando, ¿sí? Todas las otras anteriores eran muy estables, no varían por muchas generaciones que se han heredado, ¿sí? Las dinámicas sí. Usualmente son repeticiones de nucleótidos, usualmente 3 o más, que aparecen seguiditos, sea G, sea G, sea G, sea G, etcétera, 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 ¿sí? Y todos tenemos estas repeticiones. Lo que pasa es que las tenemos en una cantidad limitada, ¿sí? Hay ciertas personas donde se expande ese número de repeticiones, aumenta en cantidades industriales, ¿sí? Y ahí es cuando surge la enfermedad. Los genes que se llaman polimórficos son aquellos que tienen estas repeticiones normalmente y que todos tenemos. Y son aquellos que se pueden expandir, que pueden aumentar su número de repeticiones, ¿sí? Entonces, la expansión es aumentar el número de repeticiones con cada generación. Mi primera generación, estaba mi señorcito que tenía 76 repeticiones y ya estaba afectado, ¿sí? Y él tuvo un hijo que también estaba afectado y tenía 92 repeticiones. Y él tuvo un hijo que también estaba afectado y tenía 125 repeticiones. Y él acaba de tener un hijo que tiene 305 repeticiones, ¿sí? Entonces, el aumento, esta expansión a veces no es lineal, a veces es exponencial, ¿sí? No es que siempre se le agreguen 20 o es que siempre se le agreguen 10, a veces aumentan en cantidades industriales, ¿sí? Y el problema es la anticipación, que entre más repeticiones tenga, se va a presentar a edades más tempranas. Él empezó a los 96 años con síntomas y ya murió. Él empezó con síntomas a los 60. Él empezó con síntomas a los 40. Y él empezó con síntomas a los 10. ¿Sí? Cada vez se va a ir presentando en una edad más joven. ¿Sí? La premutación es cuando tengo un número aumentado de repeticiones, pero no he llegado a ese umbral para causarme síntomas, ¿sí? Probablemente de quien haya heredado todavía más arriba estas repeticiones, ¿sí? Vamos a seguir con el ejemplo de los papás. Él murió antes de presentar síntomas, porque tenía 50 repeticiones. Entonces no había llegado a ese umbral. Él era el premutado, ¿sí? Que cuando se lo pasó a su hijo ya aumentaron, se expandieron esas repeticiones, ya causó la enfermedad, ¿sí? Entonces aquí es donde entra el simbolito de presintomáticos, ¿sí? ¿Se fijan? Todos tienen o un más o un menos, porque se les analizó a toda la familia. El que tiene menos es que no tiene aumentado sus tripletes, por lo tanto nunca va a desarrollar la enfermedad, ¿sí?
Y el que tiene un más es que sí tiene aumentado su número de tripletes. Estos que tienen su puntito de portadores son los premutados. Son aquellos que tienen un número elevado de repeticiones, pero no es suficiente como para causar la enfermedad. ¿Sí? Y aquellos que tienen la línea vertical son los presintomáticos. Aquellos que tienen suficientes repeticiones como para causar la enfermedad, pero no han llegado a esa edad para que empiecen los síntomas. ¿Sí? Las ataxias cerebelosas son algunas que se presentan por estas expansiones de tripletes. Entonces, ahí puedo tener todos mis presintomáticos, premutados y enfermos enteros. ¿Sí? Ligado a X, recesivo. Ligado a X ya sé que va en mi cromosoma X. ¿Sí? Y recesivo quiere decir para las mujeres que las mujeres que presenten las dos mutaciones van a estar tan enfermos como los hombres que solo tengan uno. ¿Sí? A los hemicigotos. Entonces, usualmente estas enfermedades se restringen solo a los hombres, o ellos van a ser los más comunes, ¿sí? Como es la hemofilia A. Ojo que las mujeres portadoras que solo tienen una mutación, por la inactivación del X al azar, a veces presentan síntomas, porque ciertos tejidos dejaron viva a la X mala y entonces van a presentar síntomas de ese tejido, ¿sí? Digamos, con la hemofilia, las mujeres portadoras pueden presentar menstruaciones mucho más pesadas, que se tardan mucho más tiempo, ¿sí? Sus pruebas de coagulación tal vez no van a estar fuera del rango, pero sí superlímite superior, ¿sí? Entonces, usualmente un abuelo que tenga la enfermedad tiene un 50% de riesgo de que su nieto hombre tenga la enfermedad, ¿sí? Igual que él. Y usualmente una hija de una portadora tiene un 50% de riesgo de también ser portadora, ¿sí? Y ya lo vamos a ver aquí más bonito, ¿sí? Papá tiene la condición. Papá se lo pasó a todas sus hijas. ¿Por qué? Porque les heredó el X malo, ¿sí? Y ellas son portadoras. Pasan los años y mi niña portadora se decide casar, ¿sí? La mitad de sus hijas van a ser portadoras igual que ella. Y la mitad de sus hijos van a ser enfermos, ¿sí? Entonces, el dilema es identificar en qué punto estamos. ¿Papá es el enfermo? ¿O mamá es la enferma, por decirlo así? Es la que lleva la enfermedad, ¿sí? Entonces, en el arbolito que voy a ver casi siempre, solo voy a ver hombres, ¿sí? Las mujeres que son heterocigotas, alias portadoras, usualmente no están afectadas, pero pueden presentar síntomas leves por la inactivación al azar del X, ¿sí? Un hombre se lo va a pasar a todas sus hijas y las hijas tienen un 50% de riesgo de pasarlo a sus hijos hombres, ¿sí? Y lo importante, como es ligado a X, ¿sí? Un hombre le pasa su X a todas sus hijas, ¿sí? Pero a los hijos les pasa el Y, entonces nunca va a haber transmisión de padre a hijo, ¿sí? Y a veces el alelo se pierde por varias generaciones por una serie de mujeres portadoras que se lo están pasando y hasta que cae en un hombre con que surge la enfermedad en full, ¿sí?
A veces sí es más directo. Como que solo se salta una generación, ¿sí? Pero hay que averiguar bien, porque puede ser que los síntomas de ella, de la individuo 2.3, 2.5 y 3.7, pueden ser que tengan síntomas leves, ¿sí? Y por eso es de que ellas lo están pasando, porque ya tienen síntomas leves por la inactivación del X al azar. Entonces ya con sus bubbles nunca va a pasar de padre a hijo, ¿sí? Un papá se lo va a pasar a todas sus hijas que van a ser portadoras y cada nieto tiene un 50% de riesgo de heredarlo, ¿sí? Los hombres. Las mujeres tienen un 50% de riesgo de ser portadoras, ¿sí? Y a veces se salta generaciones por medio de mujeres portadoras hasta que salga un hombre completamente afectado. Y ligado a X dominante es cuando solo necesito a un X para que esté mal, ¿sí? Entonces voy a tener un montón de mujeres afectadas, aunque sea un poquito más leve que los hombres, ¿sí? No se va a seguir heredando de hombre a hombre, porque es ligado a X. Y todos los hijos de una mujer tienen un 50% de riesgo de tener la enfermedad, no importa cuál sea el sexo, ¿sí? Entonces, para hacerlo más fácil, un hombre solo va a tener hijas afectadas y todos sus hijos van a ser sanos, ¿sí? Una mujer tiene un 50% de riesgo de pasárselo a cualquiera de sus hijos, no importando su sexo, ¿sí? Pero otra vez, los hombres no se lo van a pasar a ninguno de sus hijos, pero todas sus hijas van a estar afectadas, ¿sí? Eso es lo clave. Va a haber alguien afectado en cada generación porque es dominante, pero van a haber muchas más mujeres, ¿sí? Que hombres. ¿Por qué? Porque un hombre se lo va a pasar a todas sus hijas, ¿sí? Y cada hijo tiene un 50% de riesgo de heredarlo. El mitocondrial es otro súper complicado. ¿Por qué? Porque solo la mamá lo transmite, pero se caracteriza por ser al azar. Mujer tiene 2 mitocondrias, una buena y una mala. No las 2 mitocondrias se dividen por igual. Tienen una subdivisión un poco rara. A veces las 2 mitocondrias se van para un lado, a veces las 2 mitocondrias se van para el otro. A veces solo las malas se van para un lado, a veces las malas y buenas se van para el otro. Es que es al azar, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de alelos, aquí se le dice plasmia. Tiene heteroplasmia cuando tiene mitocondrias buenas y mitocondrias malas, ¿sí? Y homoplasmia cuando solo tiene un tipo, ya sea buenas o malas, ¿sí? Entonces, en la división celular, las mitocondrias empiezan a replicar igual que el ADN nuclear, ¿sí? Pero ¿cuál se multiplica más? Es al azar. La que esté más cerca a la maquinaria, esa se va a multiplicar muchas veces. La que está más lejitos se va a tardar más, ¿sí? Y las mitocondrias nuevas se dividen al azar entre las nuevas células hijas, ¿sí? A veces reciben más buenas, a veces reciben más malas. Entonces, es mucho al azar. Entonces, hay mucha variabilidad, no solo entre pacientes, sino que también entre tejidos. Porque hay algunos tejidos que van a recibir más malas, ¿sí? Y hay otros tejidos que van a recibir más buenas. Entonces, van a funcionar bien y otros que van a funcionar mal, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver principalmente en los tejidos que consumen mucha energía, porque la mitocondria es la que les da la energía, ¿sí? Y entonces, aquellos que tengan muchas mitocondrias malas van a tener bajos niveles de energía
alias se van a cansar o van a parar su función mucho más rápido, ¿sí? Mientras que aquellas que reciben la cantidad normal de mitocondrias van a tener suficiente energía para funcionar normalmente y aun cuando estén bajo estrés, ¿sí? Entonces, hay un umbral donde si tengo suficientes mitocondrias malas, ya ese tejido va a sufrir bajo estrés, ¿sí? Y si solo tengo mitocondrias malas, va a sufrir aún sin el estrés en su estado basal, ¿sí? Y entonces el árbol va a ser un relajo. ¿Por qué? Porque una mujer se lo va a pasar a todos sus hijos, solo que en grados variables, ¿sí? Entonces, la severidad y el riesgo va a variar en el número de mitocondrias que hereden, mitocondrias malas. Y eso no lo podemos saber. No le podemos sacar una biopsia de cada tejido para saber qué cantidad de mitocondrias malas heredó, ¿sí? Entonces lo vemos más que todo por síntomas, ¿sí? Pleiotropía es cuando tenemos una variación alta de síntomas aún entre los mismos hermanos, ¿sí? Que hayan heredado de la misma persona, ¿sí? Entonces, tenemos un arbolito donde una mamá se lo va a pasar a absolutamente todos sus hijos, ¿sí? Pero en cantidades variables. Lo importante para identificar es que un hombre no se lo va a pasar a absolutamente nadie. Toda su gente va a estar sana, nítida, no va a tener ni un solo síntoma, ¿sí? Entonces, las enfermedades mitocondriales a veces no es tan simple. A veces tenemos que mamá tenía derrames desde que era adolescente, presentó episodios de derrames, ¿sí? Y la hija tiene episodios, el hijo tiene episodios de acidosis láctica. Hace un poquito de ejercicio, entra en acidosis láctica, llega como en coma cetósico, ¿sí? Pero si no hace ejercicio, si se queda viendo tele todo el día, nítido, ¿sí? La otra hija tuvo un episodio de encefalopatía, una encefalitis que nunca le encontraron qué bicho era, asumieron que era viral. Y tuvo uno cuando era chiquita y ahí se quedó. Pero sus hijos, el grande tiene derrames como la abuela, o episodios de derrames como la abuela, y la chiquita tiene episodios de acidosis láctica como su tío, ¿sí? Él está en cama porque tuvo un derrame masivo, se quedó tipo vegetal cuando tenía 2 años, y ella, pues, la verdad, nítida, se cansa cuando hace mucho ejercicio, pero no, porque encontraron a todos los demás familiares. Una de esas veces que se sentía más cansada después de hacer ejercicio, le hicieron niveles de ácido láctico que estaban elevados, pero no hacía crisis, estaba nítida, ¿sí? Todos tienen la misma enfermedad, diferente presentación cada uno, ¿sí? Y entonces por eso es horrible hacer un árbol mitocondrial, porque a veces hay que ir indagando con cada síntoma para ir encontrando quiénes son los que de verdad están afectados, ¿sí? Y lo peor es que para el examen genético que le hacemos, si solo sacaron mitocondrias buenas en la muestra, solo nos van a salir las mitocondrias buenas. Y puede ser que no sea el tejido afectado que le sacamos la muestra, ¿sí? Entonces hay que ir con sus síntomas específicos. Si hace acidosis láctica y tiene dolores musculares, pues le tengo que sacar un pedacito de músculo. Si hace encefalopatías, pues ahí sí ya me fregué, no le puedo quitar un pedazo de cerebro, ¿sí?
Usualmente lo miro más con las resonancias, a ver si no tiene algún derrame o alguna inflamación que pueda haber por ahí, ¿sí? Y nos vamos a quedar ahí porque les dije, el multifactorial es el que no me sigue ninguna de las reglas, ¿sí? Tengo un afectado por aquí, tengo otro afectado por aquí, no los puedo unir de ninguna manera. Ese es el multifactorial, el que no le puedo encontrar su seguimiento, cómo se ha ido heredando.